¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Real Madrid de Carlo Ancelotti, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Carlo Ancelotti es un entrenador que tanto le gusta estar replegado y salir a los contraataques con transiciones muy rápidas y muy peligrosas aprovechando la debilidad del rival, como es un entrenador que también por momentos le gusta también tener buenas posesiones de balón y instalarse sobre todo en campo rival y a partir de ahí atacar. Así que empezando por la formación, como podéis ver es un 4-3-3 con falso 9, pero que lo vamos a modificar un poco con la modificación de posición y lo único que tocaremos es a Modric, que lo pondremos un poco más abierto hacia la izquierda, donde como podéis ver va a estar de medio volante izquierdo y no tocaremos nada más. El Real Madrid cuando utiliza este centro del campo con Kroos, Modric, Valverde, normalmente Kroos es el que actúa como pivote con Modric por la izquierda y Valverde por la derecha. En cuanto al sistema defensivo, defienden con el mismo 4-3-3, normalmente con los extremos un poco más arriba para coger esas transiciones. Y en cuanto al sistema ofensivo, es un sistema bastante flexible, donde normalmente sí que se suele ver a Carvajal un poco más abierto por banda con Rodrigo metido por dentro y por la izquierda Vinicius muchas veces en amplitud y Camavinga un poco más por dentro con Modric y Kroos sobre todo bajando a la base para sacar el balón. Eduardo Camavinga. Eder Militao. This is Kroos. Un movimiento que se ve bastante en el Real Madrid cuando sobre todo juega Kroos de pivote es que Kroos le gusta mucho meterse entre centrales o a la derecha de los centrales formando una línea de 3 atrás para facilitar la salida de balón y poder mover así el juego tranquilamente. Camavinga. David Alaba. This is Kroos. Y otro de los movimientos que se ve mucho también en esta salida de balón tan particular del Real Madrid es que también, aparte de Kroos bajando a recibir con los centrales, baja también Modric, lo que Camavinga se pone un poco más alto y Modric se pone como prácticamente lateral izquierdo, incluso entre centrales, juntándose ahí los dos centrales más Kroos y entre los cuatro, sobre todo tocando Modric y Kroos, tratan de sacar el balón y progresar la jugada. Por el lado derecho, como hemos comentado, Carvajal normalmente suele ganar mucha altura y amplitud, mientras Rodrigo se mete por dentro. Y entonces una jugada muy utilizada es que cuando está tocando el balón, sobre todo entre Modric y Kroos, lo que hacen es estar en izquierda y hacer un cambio de juego para que reciba completamente solo Carvajal, abierto en banda, y una vez él recibe ya puede ver cómo Rodrigo le hace una diagonal hacia afuera para romper en línea de fondo y ahí pues poder meter un pase atrás o generar peligro. Modric. Here's Carvajal. Well, still searching for the equalizer, but not passing it anxiously. Por el lado izquierdo, cuando sobre todo Camavinga es el lateral izquierdo, que realmente es un centrocampista, lo que sucede es que Camavinga normalmente, más habitualmente, está metido por dentro. Entonces se puede ver cómo Camavinga está un poco más fijando por dentro, con Modric un poco más retrasado y Vinicius está completamente abierto en banda, por tal de que reciba Vinicius abierto y ahí pueda encarar tranquilamente y generar peligro. This is Alaba. Real find themselves in a position of menace. Benzema. Otro de los jugadores clave en este sistema y muy importante por su particularidad es que sobre todo el Real Madrid cuando puede robar el balón, Valverde le gusta mucho también caer en banda, es decir, cuando recibe el balón, como es un jugador muy potente físicamente y muy rápido en conducción, si puede llegar a recibir el balón, puede hacer carreras en conducción muy largas por la banda y así generar jugadas de peligro o centros para sus compañeros. En cuanto a Karim Benzema, que es otro recurso evidentemente muy importante,
Una jugada que se ve mucho en el Real Madrid es que Benzema le gusta mucho caer por el lado izquierdo, bajando un poco ahí a recibir en esa zona, juntándose con Vinicius, con Modric y los jugadores que están en esa zona, y a partir de que recibe en ese lado abierto, pues puede combinar con sus compañeros o incluso él chutar y ahí generar peligro con superioridad. This is Kroos. Eduardo Camavinga. Karim Benzema. Going well. Vinicius. David Alaba. Luka Modric. Now with Benzema. But he knew he had to get... They could nudge in front. Y el Real Madrid, evidentemente, los contraataques también es un factor clave en este equipo, ya que es un equipo que le gusta replegarse también, sobre todo en partidos más disputados y en los que sabe que puede contraatacar y generar mucho peligro. Entonces Vinicius Junior es un jugador clave en este aspecto, ya que el Real Madrid, cuando roba el balón, trata siempre de hacerle llegar el balón cuanto antes al espacio donde Vinicius ya sabe que se la van a tirar, y ahí con un desmarque al espacio puede generar una ocasión muy clara de peligro. Rafinha. Interception to snuff out the danger. Bodies forward and the break looks on. Now Busquets. And intercepts again. Oh, great attack. Y es que Vinicius no siempre es el que está abierto en banda y Camavinga por dentro. En algunas ocasiones se puede ver como Camavinga es el que está dando amplitud y es Vinicius el que está un poco más en una zona interior, y ahí es donde lo buscan o tratan de progresar la jugada, pero siempre con mucha flexibilidad de movimiento en el triángulo entre Vinicius, Modric y Camavinga. Camavinga. Moving the ball nicely, trying to carve out the equaliser. Can they square the game? Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo equilibrado, ya que queremos que sea un equipo que no presione muy arriba, pero sí que tenga las dos alternativas de tanto estar sólidos en defensa como poder en algunas ocasiones, pues si tenemos que adelantar la línea, adelantarla. Con anchura 50, profundidad 55, por tanto ni muy alta ni muy baja. En plan de juego ofensivo, equilibrado y equilibrado, evidentemente hemos comentado que es un equipo que se adapta un poco, por tanto equilibrado nos viene súper bien. En anchura 60, porque es un equipo que cuando ya tiene el balón sí que da mucha amplitud a su juego. Con futbolistas al área 7 y corners y faltas en 4. Así que vamos a pasar a las instrucciones, y a Courtois le hemos puesto sale por los centros, guardameta libero, ya que evidentemente el Madrid también a veces tiene la línea alta y es importante que Courtois esté atento. A Alaba y Militao lo dejaremos igual. A Camavinga le pondremos unirse al ataque y invertido, porque queremos que esté un poco más por zonas interiores. Aún así va a estar en algunas ocasiones también abierto por banda cuando Vinicius esté cerrado. Y a Carvajal, a diferencia de Camavinga, le vamos a poner avance y equilibrado. ¿Por qué avance? Porque queremos que esté en amplitud siempre abierto, mientras tanto Rodrigo esté más metido por dentro. A Kroos le pondremos cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar, marcaje al centro y pivote organizador es la clave para que en algunas ocasiones se meta entre centrales y esté sobre todo constantemente dando salida de balón. A Modric le dejaremos en equilibrado, esperar al rechace y libertad de movimientos. Importante libertad de movimientos para que baje en esa posición de lateral izquierdo y sobre todo ayude mucho en la salida de balón. Con marcaje a bandas, porque normalmente el mediocampista de este lado, como Vinicius Junior se queda un poco más arriba, suele ayudar más en defensa para que se pueda lanzar Vinicius al contraataque. A Valverde le pondremos en equilibrado, entrar al remate, abrirse las bandas porque muchas veces hace esas carreras hacia la banda, y marcaje al centro. A Rodrigo le dejaremos en equilibrado, tirar diagonales porque queremos que se meta mucho más hacia adentro, equilibrado y entrar al remate para si atacan por izquierda, que siempre está en zona de remate. A Vinicius Junior le dejaremos en apoyo defensivo básico, a los dos extremos básico porque si no van a defender en 4-4-2. Equilibrado porque en algunas ocasiones también Vinicius se mete por dentro, no siempre está abierto por banda, por tanto con equilibrado estará tanto abierto como metido por dentro en algunas ocasiones. Y desmarcarse, que nos servirá para sobre todo los contraataques, que rápidamente busque la espalda de defensa
y entrar al remate. Y finalmente a Karim Benzema le pondremos abrirse a las bandas para que caiga en ese lado izquierdo y generar superioridad, y referencia, donde como encima lo tenemos como segundo delantero y además le ponemos la instrucción de referencia, bajará al medio campo a ayudar y a generar superioridad para el equipo, con apoyo defensivo básico. Así que hasta aquí el vídeo del Real Madrid de Carlo Ancelotti, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier cosa, cualquier idea, cualquier vídeo. En los comentarios os estaré leyendo.